En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a dar a conocer el programa de desarrollo para mejorar las condiciones económicas, sociales en el campo de nuestro país. El día de hoy el presidente da a conocer el plan para mejorar la vida en el campo, los apoyos para campesinos y pescadores. Hay programas estratégicos y prioridades en los planes de acción del gobierno, y esta es una de ellas. Se busca enfocar y canalizar los programas a un número mayor de la población que requiere de estos apoyos. El periódico Financial Times es un medio que se autocensuró y nunca se pronunció acerca de la corrupción en México durante el periodo neoliberal, y el presidente espera que pida disculpas por promover las reformas estructurales. La Secretaría del Medio Ambiente trabaja ya para solucionar el problema derivado del derrame de ácido sulfúrico en Guaymas, Sonora por Grupo México. El día de mañana la conferencia de prensa nacional y la reunión de seguridad serán en Tepic, Nayarit. Plan de desarrollo del campo. Se pretende contar con autosuficiencia alimentaria y saldar las cuentas pendientes en zonas rurales empobrecidas por la falta de desarrollo. Se incrementará la productividad del campo, agricultura sustentable y agricultura incluyente. Será en el sur-sureste en donde se potenciará este plan de desarrollo por la gente y por el clima de esta región. Producción para el bienestar. Este programa canaliza apoyos directos al campo. Se apoya a pequeños productores de 5 a 10 hectáreas con apoyos de 1,000 a 1,500 pesos por hectárea para la adquisición de insumos. Se apoya ya a más de 1 millón de pequeños productores, que significa una cobertura del 84%. Estos apoyos se canalizan principalmente en el sur-sureste del país. Precios de garantía. Se realizan por medio de Segalmex, que administra y coordina Liconza y Diconza, y son los precios de garantía lo que permite la captación de alimentos de zona de producción de pequeños productores, que permitirá, además de apoyarlos, transitar a la autosuficiencia alimentaria y a la disminución de importación de alimentos. Los productos que entran en este plan son el maíz, el frijol, el arroz y leche. Está canalizado y enfocado a ejidatarios con hasta 5 hectáreas. Para el caso de la leche se enfoca a pequeños y medianos productores con hasta 100 unidades de ganado. Crédito ganadero. Es un programa en beneficio a las familias ganaderas en una primera etapa en 14 estados que pretende incrementar el número de cabezas de ganado en los pequeños propietarios, y los pagos de estos créditos se realizarán en especie. Ya son más de 4,000 beneficiados con este programa de crédito. Programa para pescadores. Se producen actualmente más de 2 millones de toneladas anuales. Sin embargo, existe una disparidad importante en los ingresos. El objetivo es aumentar la producción, y los apoyos se canalizan principalmente para la compra de insumos e infraestructura, principalmente a las zonas más desprotegidas del país. Apoyos o populismo. De ahí las descalificaciones, el llamar populista, paternalista, lo que se dedicaba a apoyar a la mayoría de la población. En el periodo neoliberal siempre se satanizó a los apoyos a las comunidades pobres en el país, las catalogó como populista o paternalista. Incluso se satanizó el subsidio y se dejó sin apoyo a los productores, que provoca el abandono del campo, la pesca y la ganadería, transfiriendo fondos con el nombre de fomento productivo a los productores más grandes, que provocó la migración y el incremento de la inseguridad y la pobreza extrema en muchas zonas del país. Un ejemplo claro fue el fomento o rescate a la banca con el FOBAPROA, que transmitió presupuesto público a particulares. El objetivo es transitar a la autosuficiencia alimentaria. Productores del café. Las 500,000 hectáreas que se están sembrando en el programa Sembrando Vida, como 50,000 son de café. Se apoyará a todos los productores de café, principalmente a los pequeños productores. Del programa Sembrando Vida, una parte importante son los productores de este sector. Por ejemplo, en Chiapas existen 20,000 productores de café que reciben un jornal de 5,000 pesos mensuales para cultivar su propia parcela, y se tiene como meta apoyar a 200,000 productores de café en todo el país. Apoyo a Pemex.
Se reducirá la carga fiscal a Pemex. Actualmente el 40% del presupuesto proviene de esta empresa. En septiembre se presentará el proyecto del presupuesto para 2020 y se informará el porcentaje de disminución y cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compensará esa producción. La recaudación está aumentando y el plan de austeridad será el camino para lograr esta reducción. Está próxima la venta del avión presidencial y viene una nueva subasta de joyas que junto con la austeridad y la recaudación permitirán la liberación de recursos. San Juana Martínez de Notimex. Y yo les convoco pues a la reconciliación. La directora de Notimex realiza acusaciones a Nancy Rodríguez de crear ataques. El presidente convoca a la reconciliación entre los reporteros y la directora de Notimex. Si no se soluciona la diferencia, existe también la vía legal y que un juez decida, y el gobierno acatará la posible solución. Se invitará a San Juana Martínez la próxima semana para que informe qué ocurre en Notimex sobre lo relacionado a supuestos despidos injustificados en esta institución. Voy a dedicar el año a la salud y a la educación, en las giras, en los recorridos, y a seguir trabajando en bien del pueblo. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.